Ha llegado Nochebuena y con ella la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios que se acerca hasta nuestros corazones para regalarnos la conversión. Bienvenidos a este espacio. Hoy estaremos revisando lo que es la Nochebuena y lo que nos enseña Lucas desde el nacimiento del Hijo de Dios. Para ello nos basaremos en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 20. Antes les invito a que empecemos orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu quien nos guíe, para que sea tu Espíritu nuestro Maestro interior, para que sea tu Espíritu Santo quien nos conduja hasta estas fuentes de agua viva que son tus entrañas misericordiosas mismo. Ven Espíritu Santo de Dios y llena nuestros corazones de tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos el entendimiento, regálanos la sabiduría, regálanos tu paz, regálanos de una experiencia con Jesús que nace hoy en el portal de Belén, que nace hoy en cada uno de nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos una experiencia contigo mismo y una experiencia con el Padre. A ti, Madre de bondad, te pedimos que nos acompañes y que intercedas por cada uno de nosotros. De manera especial ponemos, Señora, la conversión de los pecadores empedernidos del mundo entero, para que por tu intercesión, Jesús, el que nace hoy en nuestros corazones, nazca también en sus corazones, transforme sus vidas y los haga testimonios de la verdad, los haga testigos de la misericordia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 20. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo, y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y les rodeó la claridad, la gloria del Señor, y fueron presa fácil del temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron todo lo que los ángeles les habían dicho de este niño, y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y les invitamos a que revisemos el capítulo 2, versículo 6 que acabamos de leer, y encontramos lo que nos relata Lucas. José y María han subido hasta Belén para censarse según la orden del gobernador. Y ahora, estando en Belén, le llega la hora a María de dar a luz.
nace Jesús, lo envuelve en pañales y lo recostó en una pesebrera. Un segundo elemento que encontramos acá en este pasaje bíblico de Lucas, tenemos a los pastores. En la región habían pastores. Los pastores se caracterizaban por ser personas que cuidaban a los rebaños día y noche en el desierto. Los pastores eran personas discriminadas por la gente de la época de Jesús. Eran personas discriminadas por el oficio que hacían. También encontramos que estos pastores son personas humildes y que al ser rechazados por la sociedad judía de la época, Jesús los abraza. Jesús los rodea con su gloria a través de la persona del ángel. Recordemos que el ángel es el enviado de Dios y el ángel en sí es la misma presencia viva de Dios. Y cuando el ángel se les manifiesta a los pastores, es Dios en persona manifestándose, es Dios en persona rodeándoles con su gloria a esta gente humilde, a esta gente rechazada por la sociedad. Y a este grupo de personas discriminadas, Dios los toma en cuenta como los primeros testigos del nacimiento de su Hijo Jesús. El evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo 21 nos va a decir que Jesús es el Salvador. Y cuando José tenía un sueño, o cuando Dios se le manifiesta a José a través de un sueño, le va a decir: José, no tengas miedo de llevar a tu esposa a la casa, refiriéndose a María, y le dice: porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y ahí le da una misión a José, le dice: el niño que va a tener, al niño que va a nacer, le vas a poner el nombre Jesús, porque él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús tiene una misión. El nombre de cada uno de nosotros debe cumplir una función. Nuevamente, los pastores nos enfocan en el momento en que Jesús ha nacido. Los pastores encuentran a María y a José juntos con el niño. Y el texto de Lucas hace referencia y nos muestra que lo habían envuelto en pañales. Y dice Lucas: porque no había lugar en la posada. Me llama mucho la atención y los quiero compartir a ustedes este texto de Lucas, cuando nos dice que a los pastores, a esta gente humilde, a esta gente sencilla, a esta gente olvidada por la sociedad de la época, Dios les manifiesta su gloria. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Para ello, revisemos lo que nos dice el capítulo 1 del libro de Ezequiel, como también lo que nos dice el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Tanto Ezequiel como Juan en el libro del Apocalipsis nos muestran que la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Sí, la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Y esto es lo que los pastores pueden comprobar. Por eso es que al llegar la presencia de Dios a la vida de los pastores, estos pastores se llenan del Espíritu Santo, creen lo que le es anunciado, salen en búsqueda del recién nacido y avanzan con mucha alegría. Pero también podríamos detenernos un poco en lo que es dar gloria a Dios y diríamos: ¿cómo damos nosotros gloria a Dios? Para ello, el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 8, nos va a decir lo siguiente: mi Padre encuentra su gloria en que ustedes den mucho fruto. Así lo dice Jesús cuando nos habla a través del Evangelio de Juan. Mi Padre encuentra su gloria en que ustedes den mucho fruto. ¿Y qué fruto podemos decir? Si usted, querido oyente, ha aprendido a orar, esa oración está en la obligación de compartir a quienes lo rodean. Si usted, por gracia de Dios, ha empezado a creer y ha empezado a ser discípulo de Jesús,
usted y yo estamos en la obligación de esa gracia que Dios nos ha regalado, ir compartiendo, ir testimoniando para que sea el mismo Dios quien haga surgir la fe y el espíritu en las personas que nos rodean y que han escuchado su mensaje de evangelización. Pero también Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 8, nos dice lo siguiente. Jesús, refiriéndose al Padre, le dice, Padre, te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me has encargado. A nosotros también se nos ha encargado una misión. Y Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dirá, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene la cuña que Jesús nos aplica a usted y a mí. Nos dice Mateo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Así es como nosotros damos gloria a Dios, no solamente con un canto, no solamente con una oración, sino cumpliendo acá en la tierra lo que Dios nos ha encomendado y sobre todo también dando fruto de las gracias, de los dones, de los carismas, de los talentos, o como usted lo quiera llamar, de esa gracia que Dios nos ha regalado a usted y a mí. Seguidamente tenemos dentro de los aspectos del texto bíblico a los ángeles y nos dice que los ángeles, luego de anunciar el mensaje de la buena nueva, retornan al cielo. Los ángeles nos dan una noticia y nos dicen, ha nacido para ustedes un Salvador, un Salvador. Este Salvador se llama Jesús y eso celebramos hoy en Nochebuena, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús el Salvador, quien viene a salvarnos de nuestros pecados. La noche simboliza la oscuridad de la vida del hombre. La noche simboliza el pecado en el que vive el hombre. Pero la luz, que es Jesús, Jesús que es ese sol que viene desde lo alto a visitarnos, viene a darnos claridad a nuestra manera de vivir, viene a dar claridad a nuestras ideas, viene a dar claridad y a dar entendimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Él es quien viene a descubrirnos, a revelarnos su palabra. Él es el que viene a revelarnos el reino de Dios. Él es el que viene a llevarnos por un sendero de vida para la misma vida del Padre. Eso es Nochebuena. Conocer de que Jesús ha nacido. Conocer de que Jesús ha entrado en su vida y en mi vida. Pero la Nochebuena no debe terminar únicamente con una celebración de novenas, con una festividad. La Nochebuena nos invita a convertirnos, a dejar esa vida de pecado, a esforzarnos por ser discípulos de Jesús. Que el Señor mismo nos concede esa gracia de aceptar y abrazar la fe y permitir que el Hijo de Dios nazca en nuestros corazones. En este pasaje bíblico también encontramos a un personaje muy especial. Encontramos a María y María nos enseña mucho porque María es una mujer minuciosa, una mujer que acepta las promesas de Dios, una mujer que tiene en brazos al recién nacido, una mujer que únicamente ha cubierto al recién nacido con pañales y lo ha recostado en una pesebrera. Una mujer que es esposa, que es madre y que es amiga, porque el texto nos dice que habían muchas personas que escucharon el testimonio de los pastores. Una mujer que cuando llegan los pastores, todo lo que escucha, todos los acontecimientos que ve,
y todo el obrar de Dios que ella va experimentando lo va guardando en el corazón. Y ante esta visita de los pastores que realizan a Jesús en Belén, María se alegra, María medita porque nuevamente el saludo con el que los ángeles del cielo saludan a los pastores resuena nuevamente en el corazón de María. Cuando el ángel le anunciaba a María de que va a ser la madre de Jesús, María se alegró. María se llenó del Espíritu Santo. Ante el saludo, María se regocijó. Y hoy nuevamente los ángeles han dicho, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, gracia y paz a los hombres. Un saludo de los ángeles que nos muestra cómo los ángeles ahora dan gloria a Dios. Un saludo en el que nos muestra que los ángeles viven en oración, viven en alabanza a Dios. Y esta bendición que los ángeles hacen cuando nos expresan, y en la tierra, gracia y paz a los hombres. Vemos cómo esta alabanza de los ángeles se une a la alabanza de los pastores, porque los pastores son los encargados de salir y llevar el mensaje de salvación, de multiplicar ese mensaje que se les ha sido revelado por parte de los ángeles. Los pastores, dice el texto de Lucas, que después de glorificar, después de comprobar todo lo que los ángeles les habían anunciado, los pastores retornan a su lugar de trabajo, escuche esto, glorificando y alabando a Dios. Glorificando y alabando a Dios. Personas humildes que se han llenado de la gracia de Dios. Personas humildes que aceptando, que escuchando, que meditando los acontecimientos y lo que escucharon, reciben a Jesús en su corazón. Hoy podríamos decir, ¿cómo hago para que Jesús nazca en mi corazón? Pues sencillo, creer, creer todo lo que escuchamos desde las Sagradas Escrituras referente a Dios. Creer todo lo que se nos predica como doctrina, como enseñanza desde la Iglesia Católica, como muestra y manifestación de que Jesús hoy ha venido a salvarnos. Eso hicieron los pastores. Ellos tampoco conocían de Dios. A ellos también se les dificultaba seguramente entender el mensaje de salvación. Pero bastó escuchar, bastó creer lo que le anunciaron y el encuentro con Jesús hace que ellos también estallen en alabanza, hace que ellos también glorifiquen y lo que es más, la oración de los pastores ahora se une con la oración de los ángeles. La pregunta sería, nosotros ante el nacimiento de Jesús, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el nacimiento del Hijo de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando la palabra de Dios nos cuestiona nuestra equivocada manera de vivir? ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando el Señor se manifiesta en nuestro corazón y nosotros ni siquiera caso le hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Digamos también que nosotros, lo que vemos en el pesebre, lo que hemos escuchado a lo largo de estos 9 días en la novena, lo que hemos escuchado de los textos bíblicos que nos han ido preparando para tener ese encuentro con Jesús, el que nace, el Hijo de Dios, el Salvador, y la Santa Misa de Nochebuena, ¿qué nos lleva a nosotros a pensar? ¿Qué nos lleva a nosotros a cambiar? ¿A qué nos está invitando toda esta preparación que hemos tenido a lo largo del tiempo de Adviento y especialmente a lo largo de las novenas? ¿En qué va a terminar nuestra vida? ¿En lo mismo de antes?
porque si es que termina en lo mismo de antes, Jesús no ha nacido en nuestro corazón, o nosotros no le hemos permitido que Jesús nazca en nuestro corazón. Pero si nosotros le aceptamos el mensaje a Jesús, pero si nosotros nos dejamos convertir y transformar por la palabra de Dios, usted y yo estamos siendo un pesebre más para que Jesús nazca en nuestro corazón. Mire también que una de las causas en que nosotros a veces distorsionamos nuestra fe es la folclórica religiosidad que tenemos. Dice Lucas que los pastores encontraron a Jesús envuelto en pañales y recostado en una pesebrera. Y hoy en día podemos mirar en nuestro alrededor cómo nuestra religiosidad se ha ido distorsionando en sencillos mensajes, como ponerle vestimentas al niño Jesús, una vestimenta folclórica con un sombrero, con un poncho, con botas, una vestimenta de uniformes de alguna institución, sea pública o particular, una imagen de un Jesús sentado en una silla que pareciera que es algo bonito y de primera instancia a uno le puede sorprender y decir, qué linda imagen, qué hermoso que se ve. Pero si analizamos la profundidad de esa imagen, encontramos que va transformando, que va distorsionando, no transformando, sino que va distorsionando el anuncio de la salvación. Porque Jesús, envuelto en pañales, representa la pureza, representa la ternura, representa la humildad, la sencillez. Recostado en una pesebrera, representa que está siendo preservado y que va a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Cuenta la historia que en la antigüedad los pastores, cuando tenían una cría macho, a este cordero que no tenía mancha alguna, que no tenía enfermedad ni defecto alguno, lo envolvían en pañales blancos, lo envolvían en sábanas blancas y lo ponían al interior de una pesebrera para protegerla del lobo. Ese cordero era conservado hasta la fiesta de la Pascua, donde era sacrificado como el cordero pascual. Jesús, envuelto en pañales y colocado en la pesebrera, tiene el mismo sentido. Entonces nosotros, ¿por qué le vestimos? ¿Por qué le ponemos más ropaje a Jesús? Cuando claramente el texto de Lucas nos dice, en esto lo reconocerán al Salvador que es Cristo y Señor. Cristo porque es ungido y Señor porque es el Kairos, el Kyrios, el Dios. Lucas dice, en esto lo reconocerán porque está envuelto en pañales y porque está recostado en una pesebrera. La invitación entonces a que nosotros no cambiemos la imagen de Jesús, a que nosotros nos dejemos transformar por ese Jesús que ha venido al mundo con toda sencillez, con toda humildad, y que despojándose de todas sus riquezas, nos invita a ser hombres de paz, hombres que recibiendo la gracia de Dios se dejan transformar el corazón, hombres que siguiendo el ejemplo de los ángeles y movidos por el Espíritu Santo, estallan en alabanza. Eso es Nochebuena. ¿Qué va a ser de nosotros hoy después de la misa de gallo o de la misa de Nochebuena? ¿Acaso dedicarnos al alcohol? ¿Acaso terminar la fiesta? ¿Acaso terminar en fiestas? ¿Acaso perder el sentido de nuestra vida en borracheras, en bailes? ¿Eso es Nochebuena para usted y para mí? No, ojalá que no, porque Lucas nos enseña que la Nochebuena empieza buscando a Jesús, teniendo ese encuentro con Jesús, dando testimonio de Él,
Y finalmente, glorificando a Dios. Ese es el verdadero sentido de la Nochebuena. Buscar a Jesús, tener un encuentro personal con Él, hoy a través de la Sagrada Comunión, a través del sacramento de la Eucaristía. Y finalmente, llevándolo a Jesús a lo largo de nuestros días y uniendo esa oración y esa alabanza a la alabanza de los ángeles. Démosle gracias a Dios entonces por su palabra. Démosle gracias a Dios por ese gesto de amor que ha tenido con nosotros. Démosle gracias a Dios porque nos ha permitido hoy, 24 de diciembre del 2024, buscar nuevamente a Jesús. Pidámosle al Señor que ponga en nuestro corazón el deseo de salir al encuentro con Jesús presente en la Eucaristía y aceptar la conversión de nuestra vida como muestra del nacimiento de su Hijo en nuestro corazón. Les animo a que cerrando nuestros ojos, glorifiquemos a Dios y digámosle, oh Dios omnipotente, rico en misericordia, lleno de poder y de majestad, que viste en el hombre para que tuvieses tanto amor por el ser humano, que enviando a tu Hijo nos rescatas de la vida de pecado. Regálanos hoy por medio de tu Espíritu Santo un encuentro personal con Jesús, que ese encuentro transforme nuestras vidas, que ese encuentro nos lleve a la conversión, nos enrumbe por un camino de fe, por un camino de crecimiento espiritual y sobre todo por un camino de testimonio, un camino que nos prepare para la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz nacimiento de Jesús en sus corazones.